Buenas noches, amada familia. Qué gusto estar reunidos todos en esta noche para seguir alabando, adorando el nombre de nuestro precioso Señor. Y de verdad que es un privilegio estar juntos como familia, tener un tiempo para orar, tener un tiempo para alabar, tener un tiempo para estudiar su palabra, porque esto definitivamente nos muestra la saciedad que a nuestro Señor le ha placido, que cada hogar sea un altar. Así que, Papito Santo, cada uno desde nuestro altar, en nuestro hogar, este altar familiar, Señor, cada uno de nosotros queremos presentarnos delante de ti dignamente, como es correcto, Señor, hacerlo. Pidiéndote, Señor, que seas tú hablándonos en esta noche a través de cualquier cosa que tú utilices durante este tiempo de enlace, Señor. Utiliza la música, utiliza la exposición de la palabra, utiliza, Señor, aún incluso los comentarios que cada hermano está enviando en este enlace en vivo, que todo sea para tu gloria y que todo sea para la edificación de todos quienes estamos aquí presentes, Señor, con reverencia delante de ti, dispuestos a ser moldeados por tu preciosa palabra y por tu preciosa presencia en nuestras vidas. Te adoramos con todo el corazón y desde el altar de nuestros hogares y desde el altar de nuestro corazón queremos elevar ahora un cántico de alabanza y de reconocimiento a ti, Señor, entendiendo que no hay mejor lugar que es el estar en tu presencia. Por eso, Señor, seguimos alabándote. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén. Dice la bendita palabra del Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 12, versos del 3 al 4. Entonces María tomó 1 libra de perfume de nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. Que en esta mañana usted y yo podamos hacer lo mismo delante del Señor, rendirnos y decirle: Señor, no hay lugar más alto, no hay mejor sitio que estar rendidos, postrados a tus pies, Señor. Amén, Señor, gracias. Gracias, Señor. Nos rendimos a tus pies, Dios. Te adoramos. A tus pies de mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me
estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Señor, no hay lugar mejor que a tus pies, Dios. No hay lugar más de honra, Señor, sino que estar rendido delante de ti. Señor, que en nuestra vida todo lo que somos esté rendido a tus pies, Señor. Gracias por tu obra magnífica. Gracias porque nos usas a pesar de nosotros. Y como aquella mujer que se rindió a tus pies, que es un gran ejemplo, queremos también nosotros, Señor, postrarnos, rendirnos. Tú eres nuestro Rey, nuestro Padre. Tú llenas nuestro corazón. Eres el amor de nuestra vida, Señor. Gracias por este tiempo. A ti, solo a ti, Señor, sea la gloria, sea la honra
todo el dominio, por los siglos de los siglos, Señor. Amén y amén. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Mi carne y mi alma desfallecen, Señor, por tu presencia. Por eso, Papito Santo, queremos darte gracias, Señor, porque tenemos la plena certeza y la conciencia de que no hay mejor lugar que estar delante de ti, estar delante de tu presencia, Señor. Puede fallarnos la salud, puede debilitarse todo nuestro carácter, pero no importa las pruebas o las aflicciones que tengamos a nuestro alrededor, Señor, si estamos tomados de tu mano, tu palabra nos dice que tú eres nuestra porción, nuestra heredad, la fuerza que levanta nuestros corazones, porque te pertenecemos a ti, Señor. Tú eres tan bueno con nosotros que nos has dado este tiempo para poder reunirnos, Señor, a cantarte, a alabarte y adorarte. Y ahora, Señor, preparamos también nuestros corazones para entregarte, Señor, símbolo de nuestra reverencia y nuestra obediencia, en adoración a ti, Señor, los diezmos y las ofrendas. Sabemos, Papito Santo, que tú tienes el control y el cuidado de cada una de las familias de nuestra congregación. Y sabemos, Señor, que tú no permitirás que nos llenemos de amargura o de conflicto, Señor, colocando nuestra confianza en cosas de este mundo, ni en empresas, ni en gobiernos, en nada. Nuestra confianza está puesta en ti, que eres el dueño de nuestras vidas, que eres el proveedor de cada una de nuestras casas, que eres el sustentador de cada uno de nuestros hogares, que eres el médico de médicos de cada una de nuestras vidas, Señor. Nuestra confianza está puesta en ti. Por eso, Señor, símbolo de nuestra gratitud, de nuestra adoración, obediencia y reverencia, te presentamos, Señor, a ti los diezmos y las ofrendas. Y ahora disponemos también nuestro corazón, Señor, para recibir de tu preciosa palabra. Gracias porque tú nos das el consejo que necesitamos escuchar el día de hoy, Señor, para ser conducidos en los caminos perfectos, en los caminos que están designados por tu buena y santa voluntad que es para cada una de nuestras vidas. Entregamos este tiempo en tus preciosas manos y te damos gracias por la obra que sigues haciendo en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Iglesia amada, muy buenas noches. Un abrazo especial para cada uno de ustedes. Es un privilegio estar nuevamente conectados para poder estudiar la bendita palabra del Señor. El día de hoy quiero compartir con ustedes un tema que he puesto por título Triunfo después de la prueba. Triunfo después de la prueba. Y para esto quisiera que por favor vayamos al libro de Daniel capítulo 1. Dios permita que esta noche podamos sacar lecciones importantes de este capítulo 1 del libro de Daniel, Antiguo Testamento. Triunfo después de la prueba. Amados, que podamos en esta noche por lo menos topar 3 puntos principales. Quisiera hablar acerca de una prueba difícil. Quisiera hablar luego acerca de una prueba desafiante y por último, triunfo divino. Estos son los 3 puntos que vamos a estar analizando en esta noche. Amados, Daniel capítulo 1. Nos ubicamos. Babilonia está conquistando al reino de Judá y está llevando cautivo a muchos de los ciudadanos, especialmente en esa primera deportación, aquellos que pertenecían a la realeza, a la nobleza en Jerusalén. Estamos hablando de una travesía de Jerusalén a Babilonia de aproximadamente 500 millas u 800 kilómetros de distancia. Y vamos a ver que para Daniel y sus amigos va a ser probada su fe. Así que Daniel capítulo 1, en la historia personal de Daniel, en este libro lo vamos a ver desde el capítulo 1 al capítulo 6, de manera general estoy hablando en este libro, y hallamos 3 tiempos diferentes de dificultad, de problema.
La prueba de los 4 hebreos cuando arribaron a Babilonia, que lo vemos en el capítulo 1 y vamos a estudiar el día de hoy. El horno de fuego que usted conoce cuando fueron echados en el horno de fuego, Sadrach, Mesach, Abednego, y cuando fue puesto Daniel en el foso de los leones, en el capítulo 6. Así que en cada una de estas experiencias, Daniel y sus amigos obtuvieron la victoria. Por eso el tema del día de hoy, triunfo después de la prueba. Estos siervos de Dios, les decía que en cada una de estas experiencias obtuvieron la victoria, pero esta primera victoria estableció la base de las demás, la que vamos a ver en esta noche, puesto que estos muchachos, estos jóvenes judíos fueron fieles a Dios mientras eran aún adolescentes. Dios les fue fiel, porque Dios es fiel. Dios les fue fiel en los años siguientes. Así que vamos con el primer punto. Yo le había dicho, una prueba difícil. Y quisiera que demos lectura a Daniel capítulo 1 desde el versículo 1 al 7. Una prueba difícil. Lea conmigo. Dice, en el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén. ¿Y qué hizo? Dice, y la sitió. Versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá. El Señor entregó en sus manos. Y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios con minúscula, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios con minúscula. Señor con mayúscula, y estos dioses paganos con minúscula. Y dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos a quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey. ¿De cuál rey? Nabucodonosor, rey de Babilonia. Y que se les enseñase las letras y las lenguas de los caldeos. Y les señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Versículo 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. Todos, versículo 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel, lo puso como Belsasar. A Ananías lo pusieron por nombre Sadrach. Y a Misael le pusieron por nombre Mesach. Y a Azarías Abednego. Vamos a estudiar inicialmente esta primera parte. Una prueba difícil. Imagínense por un momento, iglesia preciosa, a estos 4 muchachos hebreos, adolescentes, que fueron arrebatados de sus cómodos hogares ahí en Jerusalén y que fueron llevados, como lo mencioné hace un momento, llevados a la distante Babilonia, puesto que todos eran príncipes que pertenecían a la familia real, a la nobleza. Quizá no estaban acostumbrados a esta clase de trato. Es demasiado grave, amados, cuando los jóvenes, como en este caso, deben sufrir por los pecados de los padres. Estoy hablando no de maldiciones, estoy hablando de consecuencias, de decisiones, de rebeldías. ¿Por qué digo esto? Porque, iglesia, los padres de estos jóvenes, los viejos, los judíos, que eran mayores a ellos, rehusaron arrepentirse y obedecer al Señor, de modo que, como Jeremías advirtió en su momento, el ejército, ahora se cumple, el ejército babilónico vino durante el año 606 y 586 antes de Cristo y conquistó
la tierra, incluyendo la tierra de Judá. Hablo de aquellas naciones, de aquellas ciudades importantes de aquella época. Se levanta Babilonia como el gran imperio de aquel entonces. Así que era su costumbre llevarse a los mejores jóvenes, especialmente a Babilonia. ¿Para qué? Para prepararlos en la corte del rey. Así que nosotros vemos en el versículo 3, lea conmigo, y dijo el rey a Aspenas. ¿Quién era este hombre, Aspenas? Jefe de sus eunucos. ¿Quién era un eunuco? Eran aquellos varones que habían sido castrados para que puedan vivir en el palacio del rey y poder tener contacto con el rey y con las esposas del rey, y que las esposas del rey no corran ningún peligro. Así que los eunucos eran hombres que en su momento fueron castrados para poder vivir en el palacio del rey. Dijo el rey a Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes. Vemos en este pasaje qué magníficos ejemplares de juventud eran estos 4 muchachos. Dice la palabra que eran físicamente fuertes, lo leímos, hermosos, con experiencia social, y gozaban de la simpatía de otros, con mentes alertas, bien educados, espiritualmente devotos a Dios. Sus vidas eran equilibradas, como vemos en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Estos eran en el Antiguo Testamento unos pequeños discípulos del Señor. Eso precisamente nos dice la palabra, que nuestro Señor Jesucristo dice que Él crecía en sabiduría, en estatura, en gracia para con Dios y para con los hombres. Pero en el Antiguo Testamento, con la diferencia abismal, obviamente, entre el Hijo de Dios y estos hombres, estos jóvenes, estos muchachos que eran ejemplo, ¿sí? Perfectos ejemplos de adolescentes. Pero una prueba difícil les esperaba. El rey quería obligarlos a que se conformaran a las costumbres de Babilonia ahora. No le interesaba poner a trabajar a buenos judíos. Quería que estos judíos llegaran a tener una mente tal como la tenían los babilonios. Costumbres tal como la tenían los babilonios. Amados, los cristianos del día de hoy, tú y yo, enfrentamos las mismas pruebas. Sí, Señor. ¿Por qué? Porque, amados, no olvidemos que el enemigo de nuestras almas, Satanás, quiere que nos conformemos a la forma de pensar, a las costumbres de este mundo. Por eso habíamos incluso predicado tiempo atrás. Así que, hermanos de la Iglesia Cristiana, Dios es fiel, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Lo habíamos predicado algunas veces. Vemos a estos jóvenes, Daniel y sus compañeros, marcando la diferencia en este nuevo mundo en el cual ellos estaban siendo llevados cautivos. Es triste, hermanos, pero demasiados cristianos el día de hoy ceden ante el mundo y pierden su poder, su gozo, su testimonio. Yo quiero que note los cambios que estos jóvenes experimentaron. Primero, un nuevo hogar. Imagínate lo que es cambiarse de ciudad, de casa, alejarse completamente de la familia, de los amigos. Esto es lo que experimentaron estos muchachos.
un nuevo hogar. Versículo 1 y 2, lea nuevamente. En el año tercero del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, la rodeó. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Amados hermanos, ya no los rodeaban a estos jóvenes las cosas de Dios como les acontecía en Jerusalén, ni tampoco tenían ahora la influencia de sus padres, de sus maestros. Estaban lejos. Cuando algunos cristianos se alejan del hogar, por alguna razón tienen que salir de su casa por motivo de viaje o cualquier otra situación. Hay muchos cristianos que se gozan en la oportunidad de haber salido de casa y por motivo, ya le digo, de paseo, de trabajo, de lo que sea. Y muchos cristianos al salir de casa bajan la guardia y piensan que es el momento preciso para darse, entre comillas, la gran vida. Nosotros vemos aquí a estos jóvenes que nos están dando ejemplo. Amados, una prueba difícil, dejar sus propios hogares. En el caso de Daniel y sus amigos, aunque se alejaron de sus hogares, no comprometieron sus principios. Así que experimentaban pruebas difíciles, dejar su hogar. Ahora, adquirir un nuevo conocimiento, versículo 3 y 4, y dijo el rey Aspenas, jefe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos a quienes no hubiese tacha alguna de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Amados, no solo un nuevo hogar, sino un nuevo conocimiento. La antigua sabiduría judía debía descartarse. A partir de ahora debía ser la sabiduría del mundo, la sabiduría de Babilonia, la que tenían que aprender estos muchachos. Tenían que aprender la sabiduría y el lenguaje de sus captores. El rey esperaba que por decir de alguna manera, que este lavado de cerebro haría de ellos mejores hombres, mejores siervos para el palacio del rey. El pueblo de Dios, a menudo, iglesia, tiene que estudiar cosas que no concuerdan con la palabra de Dios. A veces pasa eso. Como Daniel y sus amigos, debemos actuar lo mejor posible para no abandonar nuestra fe. Hay veces que en los colegios y universidades te dan materias que no están de acuerdo. Pero, al igual que estos muchachos, aprendieron. Sin embargo, nunca negociaron. Amados, un nuevo hogar, un nuevo conocimiento, hasta una nueva dieta. Imagínate, versículo 5 dice, y le señaló el rey ración para cada día. Esto era un gran privilegio, comida del rey, hermanos, de la primera potencia mundial de aquella época. Y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Amados, incluso una nueva dieta. Durante los siguientes 3 años se suponía que estos 4 jóvenes debían comer de la dieta del rey, la cual, por supuesto, eran contrarias a las leyes dietéticas de los judíos. Sin duda, el alimento que comían en el palacio del rey, sin duda eran alimentos que se ofrecían
a los ídolos de la tierra. Y para estos jóvenes judíos, comerlo hubiera sido una verdadera blasfemia. Así que no solo un nuevo hogar, no solo un nuevo conocimiento, no solo una nueva dieta. Mire si es que esto no es una prueba difícil, sino nuevos nombres. Versículos 6 y 7. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel, Belsasar, a Ananías, Sadrach, a Misael, Mesach y a Azarías, Abed-nego. Nuevos nombres. Al mundo no le gusta reconocer el nombre de Dios. Y sin embargo, el nombre de cada uno de estos jóvenes tenía el nombre de Dios incluido en el suyo. Le voy a explicar. Por ejemplo, Daniel. Daniel, ¿qué significa? Dios es mi juez. Sin embargo, fue cambiado a otro nombre. Ya no iba a ser Daniel, ahora iba a ser Belsasar. ¿Qué significa? Belsasar significa Bel protege su vida. Y Bel era el nombre de un dios con minúsculas babilónico. ¿Te das cuenta? En el caso de Ananías, Ananías significa Jehová es gracia. Sin embargo, le pusieron por nombre Sadrach. ¿Qué significa? El mandato del dios lunar. Es eso. Misael significa ¿quién como Dios? Ahora en Babilonia llegó a ser Mesach, que significa ¿quién es como Ahú? Y Ahú es uno de los dioses paganos de Babilonia. Y Azarías, que significa Jehová es mi ayudador, vino a ser Abed-nego, significa el siervo de Nego, otro dios pagano de Babilonia. Así que los babilonios esperaban que estos nuevos nombres contribuirían a que los jóvenes se olvidaran de su Dios y poco a poco llegaran a ser cada vez más como los paganos con quienes vivían y con quienes estudiaban. Ahora tenían como compañeros de aula también a otros jóvenes, a otras personas, con un corazón distinto, con una mente distinta. Así que considera, por favor, una prueba bastante difícil, un nuevo hogar, un nuevo conocimiento, una nueva dieta e incluso nuevos nombres. Ahora yo quisiera que veamos el segundo punto, una prueba no solo difícil, ahora veamos una prueba desafiante. Y lo vemos desde el versículo 8 al 16, lea conmigo. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Quiero que notes que aunque ya fue cambiado su nombre, se le sigue mencionando Daniel, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel: temo a mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, mantienen sus nombres judíos: te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Versículo 14. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Y al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Versículo 16 todos. Así pues Melzar
se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que habían de beber y les daba legumbres. Amados, una prueba desafiante. Los babilonios pudieron cambiar el hogar de Daniel, pudieron cambiar sus textos, pudieron cambiar el menú, pudieron cambiar sus nombres, pero no pudieron cambiar su corazón. Amados, él y sus amigos, hablando de Daniel, se propusieron en sus corazones, diga conmigo, proponerse en el corazón. Esto es vital, hermanos. Estos jóvenes judíos propusieron en sus corazones que obedecerían la palabra de Dios y rehusaron conformarse al mundo. Por supuesto, pudieron haber presentado excusas y seguir la corriente de la mayoría. Pudieron haber dicho cuántas cosas. Por ejemplo, bueno, todo el mundo lo hace en este país. ¿O será mejor obedecer al rey? Porque si no nos cuesta la cabeza. Obedeceremos en lo exterior. Comamos nomás lo que nos ponen, pero conservemos nuestra fe en lo privado. Pudieron haber puesto un montón de pretextos, pero no hicieron componendas, mis amados. Se atrevieron a creer en la palabra de Dios y a confiar en Él por la victoria. Recuerde que este cumplimiento del consumo de los alimentos fue dado de manera tan específica para el pueblo judío en esa dispensación. Y estos muchachos no estuvieron dispuestos a negociar los mandatos de Dios para esa época. ¿Qué hicieron? Rindieron sus cuerpos, rindieron sus entendimientos al Señor, tal como lo leímos en Romanos 12, 1 y 2. Y estaban dispuestos a permitir que Dios hiciera el resto. ¿Cuál era su parte? Rendirse completamente, su espíritu, alma y cuerpo al Señor. ¿Y qué estaban luego dispuestos? A permitir que Dios hiciera el resto. Daniel pidió una prueba de apenas 10 días, mis amados. 10 días. Que no sería un tiempo muy largo, dado que tenían 3 años de preparación por delante. Apenas 10 días versus a 3 años. Así que el jefe de los mayordomos accedió a su plan. Amados, cuando los caminos del hombre son agradables a Jehová, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Eso dice Proverbios 16:7. Te repito, cuando los caminos del hombre son agradables al Señor, aún a sus enemigos hace estar en paz con él. Y este pasaje experimentaron precisamente Daniel y sus compañeros. Sí, Señor. El principio no ha cambiado. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El principio no ha cambiado. La palabra dice, de más estima es el buen nombre que las muchas riquezas, y la buena fama más que la plata y el oro. Amados, el siervo del rey Nabucodonosor tenía un temor genuino. Cambiar las órdenes del rey no era algo fácil, por el riesgo de que algo les podía ocurrir tanto a los jóvenes por desobedecer como a él mismo. De modo que la prueba que Daniel propuso fue una buena solución al problema. Apenas 10 días. Tenía 3 años, solamente 10 días. Por supuesto, Dios honró la fe de Daniel y de sus compañeros. A los muchachos se les dio efectivamente legumbres y agua durante 10 días, evitando así el alimento contaminado de los babilonios, consagrado a ídolos. Al final de la prueba, los 4 muchachos estaban más saludables y más hermosos que los demás estudiantes que comían de la mesa del rey. Una lección, hermanos, requiere fe y obediencia, sobreponerse a las tentaciones y presiones del mundo. Sí, Señor.
y todavía no se había escrito lo que Pablo en su momento nos dice a nosotros, a la iglesia. Sin embargo, ellos lo aplicaron. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Amados hermanos, triunfo después de la prueba. Muchos se comunican con nosotros. Estamos pasando por pruebas, estamos pasando por tiempos difíciles, pruebas difíciles. Bueno, una prueba difícil, una prueba desafiante y un triunfo divino. Eso es lo que vemos en todo el capítulo 1 del libro de Daniel. Y aunque no había escrito el apóstol Pablo, ninguna tentación que no sea humana os ha sobrevenido. Pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir. No, Dios es fiel, amados. Es más, se nos dice que se nos dará también con la tentación una salida. Por lo menos siempre va a haber una salida. ¿Para qué? Para que podáis soportar. Sin embargo, Daniel, aunque no tenía este pasaje, y sus tres amigos, aunque no tenían este pasaje, sabían esa verdad por experiencia. ¿Qué pasaje es? Primera de Corintios 10:13. Usted conoce. Primera de Corintios 10:13. Sin embargo, por su propia experiencia, ellos sabían que esto era cierto. Quiero que note lo educados, quiero que son estos jóvenes. Quiero que note lo amables, lo cortés que fue especialmente Daniel con el siervo babilónico. Él no tuvo una actitud desafiante, no tuvo una actitud religiosa, fanática, no le abochornó al hombre diciéndole qué clase de comida haces. Amados, no, este es un buen ejemplo para seguir. Escucha, podemos mantener nuestras convicciones sin convertirnos en maniáticos, sin convertirnos en fanáticos, sin convertirnos en gente que se impone, que muestra una mala actitud. No, hermano, usted ve aquí a Daniel y sus amigos. Te repito, qué excelente ejemplo para seguir. Podemos mantener nuestras convicciones sin convertirnos en maniáticos, en fanáticos. Hasta aquí hemos visto una prueba difícil, desde el versículo 1 al 7 de Daniel capítulo 1. Una prueba difícil. Tenían que dejar su hogar. ¿Qué más, hermano? Más conocimiento, nuevas letras, nuevas materias, nuevas ciencias. La letra de los caldeos. ¿Qué más? Tenían que cambiar su dieta. ¿Qué más? Les cambiaron su nombre. Hermano, dígame si esto no es una prueba difícil. Ser llevado como esclavo, cautivo, por más palacio del rey que sea. Luego hemos visto una prueba desafiante. 10 días. No queremos comer comida contaminada, dedicada a ídolos. Solamente 10 días y te vas a dar cuenta que nuestro rostro no va a cambiar. Es todo lo contrario. Mira. Quiero terminar este mensaje con el tercer punto. Triunfo divino. Versículo 17 al 21. Dice, a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia. Amados, vamos a salir a un mundo distinto, vamos a salir a experimentar cosas de las cuales no estábamos acostumbrados. Amados hermanos, iglesia preciosa, el mundo ya no va a ser igual. No. Muchas cosas van a cambiar. Pero quiero que notes, quiero terminar el mensaje con esta enseñanza. Triunfo divino, una vez más. Versículo 17. A estos 4 muchachos, Dios
Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, los nombres judíos. Así pues estuvieron delante del rey en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo su reino. Y termina conmigo versículo 21. Y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. La enseñanza de este capítulo 1. Amados, una prueba difícil, una prueba desafiante, un triunfo divino. Una prueba de 10 días es una cosa, pero ¿qué tal en cuanto al curso de 3 años en la Universidad de Babilonia, por decir de alguna manera? La respuesta se halla en el versículo 17, que lo leímos. Dios les dio conocimiento, les dio inteligencia, les dio entendimiento, les dio gracia. Dios les dio todo lo que necesitaban. Amados, si nosotros proponemos en nuestro corazón agradarle a Dios, preparémonos porque Dios nos va a dar lo que necesitamos. Necesitamos inteligencia, claro. Necesitamos sabiduría de lo alto, claro. Necesitamos entendimiento, ¿cómo no? Y es así como les capacitó para que aprendieran sus lecciones mejor que los demás estudiantes, y añadió a este conocimiento su sabiduría espiritual, porque eso es lo que marca la diferencia. Hay gente que es muy entendida, hay gente que tiene mucha materia metida en su cabeza, pero no tienen nada de sabiduría. Hay gente que pueden llegar a ser enciclopedias ambulantes, pero no tienen nada de sabiduría espiritual. Amados, esto es lo que sucedía en los días de Daniel y sus amigos. Dice la palabra, y lo leímos, que los magos y astrólogos, ahí en el versículo 20, lea por favor, en todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que habían en todo su reino. Hermano querido, proponer en nuestro corazón agradarle a Dios, prepárate para recibir de lo alto lo que necesitas. Te repito, los magos y astrólogos del versículo 20 eran los hombres del reino que estudiaban las estrellas y trataban de determinar qué decisiones debía tomar el rey. Esa era su función. También decían ellos que interpretaban sueños. Amados, es cierto que Daniel y sus amigos no creían en la religión y prácticas insensatas de los babilonios, pero de todas maneras las estudiaron, así como el estudiante cristiano, lo mencioné, debe hacerlo hoy. Cuando asiste a una universidad y se le dice que debe aprender hechos que él sabe que son contrarios a la palabra de Dios, sucede igual. Sin embargo, Daniel comprendía que Dios podría usarlo como testigo en un lugar impío. Y lo hizo durante los siguientes 75 años, hermanos. El rey mismo tuvo que admitir que estos 4 jóvenes hebreos eran 10 veces más listos que sus mejores consejeros. Por supuesto, esta clase de reputación despertó la envidia de los astrólogos y no sorprende que más tarde trataran de deshacerse de estos jóvenes hebreos. Si Daniel se hubiera preocupado por complacer a la gente, si Daniel hubiese tenido como prioridad ser el popular, hubiera cedido entonces a las presiones y le hubiera fallado definitivamente al Señor.
Pero como vivía para agradar al Señor, eludió las caras y las amenazas de los demás e hizo lo que Dios quería. Amados, necesitamos, y voy terminando, necesitamos cristianos hoy que se propongan en su corazón poner a Dios como primero en todo. Recuerda, vamos a salir a un mundo con otro sistema, con otro orden, otras formas de hacer las cosas. Hermanos queridos, propongámonos en nuestro corazón agradarle a Dios primero en todo, como en el caso de Daniel, en el comedor, en el salón de clases e incluso en el salón del trono, ahí donde estaba Nabucodonosor. Y por eso dice el versículo 21, y continuó Daniel hasta el año primero del rey Ciro. Me encanta. Y continuó Daniel. Qué testimonio, hermanos. Satanás debe haberle dicho a Daniel más de una vez, mejor será que sigas la corriente que hay aquí en Babilonia. Mejor será que te acoples a lo que está pidiendo el rey. Mejor será que sigas la corriente si quieres ser alguien por estas tierras. Pero Daniel obedeció al Señor y continuó allí más que ningún otro. Ministró, hermanos amados, Daniel bajo 4 reyes y quizás vivió para ver a los judíos regresar a su tierra al finalizar el cautiverio. La palabra de Dios dice que el que hace la voluntad de Dios, éste permanece para siempre. Es más, hoy recibimos bendición, iglesia, Dios es fiel, y ayuda debido a la fidelidad de Dios, pero no podemos desconocer la importancia de la fidelidad del siervo de Dios, como en el caso de Daniel. Recibió bendición y ayuda porque Daniel fue fiel para con Dios. Si le hubiera fallado a Dios cuando enfrentó las pruebas en su juventud, Daniel jamás hubiera obtenido las victorias y bendiciones de los años posteriores. A Daniel le llamaron amado. Eso usted lo ve en Daniel capítulo 10, versículo 11. Y me dijo, Daniel, varón muy amado, está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie temblando, dice Daniel. Pero mira, Daniel, varón muy amado, muy amado. Honor dado en la Biblia de manera suprema, obviamente, solamente a nuestro Señor Jesucristo. Debido a que vivió en la voluntad de Dios, Daniel disfrutó del amor de Dios. Debido a que vivió en la voluntad de Dios, Daniel disfrutó de la victoria del Señor. Debido a que vivió en la voluntad de Dios, Daniel disfrutó del abrazo de Dios, del respaldo de Dios. Por favor, abra su Biblia en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17, y terminamos leyendo este pasaje. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 15 al 17. Iglesia, Dios es fiel. Con el ejemplo que tenemos en este capítulo 1 del libro de Daniel. Daniel, ¿quién tuvo que experimentar una prueba y sus compañeros una prueba difícil, una prueba desafiante, pero también un triunfo divino? Nos enseña, y la palabra ahora nos dice, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, iglesia, y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Amados, que el ejemplo de Daniel y sus amigos sea una palabra de ánimo, un incentivo para que nosotros estemos dispuestos a agradarle al Señor, a proponer desde ya, desde ahora, proponer en nuestro corazón serle agradable a Dios.
Yo te pido que inclines tu rostro, que por favor cierres tus ojos, levantes tu manito y que por favor recibas la bendición de parte de Dios. Tú puedes decirle al Señor: abre mis ojos, Señor, y miraré las maravillas de tu palabra y miraré las maravillas de tu ley. Y Señor, como iglesia en esta noche, con nuestras no solo manos, con nuestros corazones elevados, al igual que con tus discípulos que iban camino a Emaús, tú les abriste el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras. Señor, ahora a tu iglesia, Dios es fiel. A vosotros, hermanos, os es dado saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos, a los del mundo, no les es dado. Por eso en esta noche te decimos: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu Santo que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Cuán preciosos me son, oh Dios, tus pensamientos, cuán grande es la suma de ellos. Si los enumero, se multiplican más que la arena. Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? Iglesia, Dios es fiel, porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. Iglesia, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y que la bendición de mi Dios, el mismo Dios de Daniel y de sus compañeros, el mismo Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el mismo Dios de Pablo, de Pedro, el mismo Dios los sostenga, los provea, los sorprenda, los fortalezca, los anime, los sane, los levante. En los méritos de nuestro Señor Jesucristo hemos orado. Amén. Y el pueblo de Dios dice: amén. Que Dios les bendiga, familia amada. Tus pies de mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, me levantaste, me postro a adorarte. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. A tus pies arde mi corazón, a tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie
estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. Y aquí permaneceré postrado a tus pies. Y aquí permaneceré a los pies de Cristo. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. No hay lugar más alto, más grande que estar a tus pies, que estar a tus pies. Exaltado sobre cielos, tierra y mar, admirable, Dios de gloria y majestad, poderoso, no hay nadie como tú. Torre fuerte, mi escudo y protección, invencible. ¿Quién es como tu Señor, poderoso? No hay nadie como tú, solo tú
me sacias de verdad, me das tu santidad, inigualable eres, solo en ti está la salvación y toda bendición, eres eterno Dios de amor. Exaltado sobre cielos, tierra y mar, admirable, Dios de gloria y majestad, poderoso, no hay nadie como tú. Torre fuerte, mi escudo y protección, invencible. ¿Quién es como tu Señor, poderoso? No hay nadie como tú. Solo tú me sacias de verdad, me das tu santidad, inigualable eres, solo en ti está la salvación y toda bendición, eres eterno Dios, solo tú me sacias de verdad, me das tu santidad, inigualable eres, solo en ti está la salvación y toda bendición, eres eterno Dios de amor. Me sacias de verdad, me das tu santidad, inigualable eres, solo en ti está la salvación y toda bendición, eres eterno Dios, solo tú me sacias de verdad, me das tu santidad, inigualable eres, solo en ti está la salvación y toda bendición, eres eterno Dios de amor. Dios de amor, Dios de